Hola chicas, bienvenidas al tema Antecedentes históricos de los recursos humanos. Para poder entender cómo y por qué es que se configuran los departamentos de recursos humanos el día de hoy, debemos de primero comprender cuáles han sido sus antecedentes, cómo es que se formaron y cómo han ido evolucionando. Para esto, vamos a ver las diferentes etapas históricas por las cuales han pasado. En primer lugar, durante la prehistoria, se dio la división del trabajo. Desde ese momento ya se dividían las actividades que tenía que hacer cada uno de los miembros de una tribu. En ese entonces se dividían por edad, el sexo y las características físicas, dependiendo de quién sería más adecuado para cumplir con una tarea. Es decir, a un niño probablemente no lo iban a poner a cazar un mamut. De la misma manera, es muy probable que a un hombre no lo pusieran a cuidar a los niños. Así, por las características físicas, si una persona era muy rápida, pues probablemente podía ayudar durante las cazas. Esta división del trabajo se dio debido a la necesidad de supervivencia y cooperación. Las personas de la prehistoria se dieron cuenta de que tenían más posibilidades de sobrevivir si cooperaban juntas que si lo hacían por separado. De la misma manera, esta división fue de carácter espontáneo, o sea, no había escrito en ninguna parte que se tenía que hacer de una manera o de la otra. Ellos fueron intuyendo cuál era la manera más óptima de dividir las actividades. Durante la antigüedad y las primeras grandes civilizaciones, se dieron grandes avances, sobre todo en Grecia, con los antiguos filósofos. Ellos pensaban que la división del trabajo se tenía que hacer en dos, en lo que era el trabajo racional y lo que era el trabajo de naturaleza afectiva. Los trabajos de manera racional estaban muy relacionados con pensar, con razonar, como era político o filósofo o escritor. Sin embargo, los trabajos de manera afectiva tenían gran relación con las emociones. Por ejemplo, un guerrero que tenía que sentir el calor de la batalla, o con un artesano que tenía que ser muy sensible para poder expresarse a través de su arte. En la Edad Media, el trabajo se hacía de manera hereditaria, es decir, lo más común era que los hijos heredaran el trabajo que tenían sus padres. ¿Te imaginas tener que estar prácticamente destinado a trabajar en lo que ahora hacen tus papás? Pues probablemente a algunas les gustaría, pero a otras no. Sin embargo, en ese entonces no era algo opcional, era lo que hacían siempre, heredaban el trabajo. El trabajo por lo general se hacía de manera artesanal, surgen los grandes talleres artesanales de muy buena calidad y enfocados en los procesos, pero también existía el esclavismo y el feudalismo, donde pues obviamente los esclavos no tenían ninguna clase de autonomía sobre sus condiciones, su paga, si es que la había. Durante el periodo de la conquista, en concreto en América Latina y aquí en México, pues todas las actividades del trabajo estaban orientadas a obtener beneficios de la colonia para la corona española. Entonces, el uso de navíos era muy frecuente, donde extraían ellos las materias primas, tenían que transportarlas para llevarlas a España. Pero, ¿de dónde sacar tanta mano de obra para sacar todas estas riquezas? Pues lo hacían de los nativos y los esclavizaban y pues digamos por manera que los motivaban a trabajar a través de castigos corporales. Ellos no tenían opción de que si querían trabajar o no. Durante la primera revolución industrial y con el surgimiento de la máquina de vapor, es que varios de los trabajos que anteriormente se hacían de manera artesanal, ahora se hacen de manera mecanizada. Las máquinas permiten elaborar producción en serie y es que se empiezan a crear grandes fábricas, pero con condiciones muy peligrosas y de gran insatisfacción para los trabajadores. Estamos hablando que en ese entonces había jornadas de hasta 14 horas, que trabajaban niños, que no tenían ningún tipo de seguridad
y que eran condiciones, la verdad, muy insalubres. Durante la segunda revolución industrial, es la revolución del acero, donde ya surgen fábricas todavía más grandes, donde se acentúan más los procesos mecanizados y donde se crea el Departamento de Bienestar. El Departamento de Bienestar es el primer antecedente del Departamento de los Recursos Humanos. Entonces, ese fue el primer departamento de la empresa que estaba especialmente dedicado a la administración y a los asuntos relacionados con el personal. Con todo el surgimiento de las máquinas y de las fábricas, surge lo que es la administración científica, liderada por Frederick Taylor. Ya veremos más adelante a detalle esta teoría. Sin embargo, como puntos generales podemos mencionar que hacía un estudio sistemático de las tareas, es decir, cada proceso que se hacía para realizar un producto se estudiaba muy minuciosamente y se veía de qué manera se podía hacer más eficiente. Así, se creaba la especialización del trabajo. Una persona que anteriormente hacía varias partes o todo un proceso completo, ahora se dedicaba nada más a hacer una sola parte de ese proceso, lo que lo convertía prácticamente en un experto, pero también hacía el trabajo muy monótono. Derivado del Departamento de Bienestar surge el Departamento de Personal. Este departamento ya estaba enfocado en evitar la creación de sindicatos, pero también en satisfacer algunas de las necesidades básicas de los trabajadores, como eran cuestiones de seguridad social. Durante el siglo XX es que se le empieza a dar más atención a las necesidades del personal, no se les ve ya nada más como una máquina, y surge la Escuela de las Relaciones Humanas. Esta es una teoría que también vamos a ver más a fondo, más adelante, pero a grandes rasgos se enfocan más en cuáles son las emociones que tienen los empleados y que trabajar con esas emociones hace que su trabajo sea más eficiente. De la misma manera, existen varios logros en los derechos de los trabajadores. En el panorama actual, podemos decir que hay empresas que siguen teniendo los enfoques del pasado. Sin embargo, las que están a la vanguardia ven al trabajador como una ventaja estratégica, es decir, como la parte más importante de la organización, y hacen todo lo que pueden para cuidarlos, para motivarlos y para capacitarlos. Porque el enfoque no nada más del personal, sino de las empresas de hoy es hacia la competitividad, es decir, poder competir en un mercado que exige cada vez más cosas y poder ofrecer los mejores productos. La mejora continua es norma, donde cada proceso y cada persona puede mejorarse cada vez más. O sea que no basta con que un trabajador tenga cierta formación, se tiene que ir preparando más conforme el paso del tiempo. Ese ha sido el tema de los antecedentes históricos de los recursos humanos. Como seguramente te habrás dado cuenta, es muy importante conocer de dónde es que vienen los procesos que se utilizan al día de hoy, porque si no caemos en la tentación de repetirlos, y alguna solución que a simple vista pudiera ser la más sencilla, tal vez no es la mejor. Si tienes alguna duda con este tema, recuerda leer el contenido extenso en el manual y hacer las actividades que se te piden. Hasta pronto.